nuestro programa Radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulos 9 al 12. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das, por la libertad que hasta el día de hoy nos permites para leer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe sobre toda verdad y nos ayude a comprender el mensaje que tienes para nosotras. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido,
Huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale.
Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón.
y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Habitualmente, los reyes asesinaban a los miembros de la dinastía anterior para eliminar la amenaza de rivalidad por el trono. Después de apaciguar los temores de Mefiboset, David fue más allá de la promesa hecha a Jonatán, y le concedió un lugar permanente en la mesa del rey. David restauró el honor de Mefiboset, suplió sus necesidades y le otorgó dignidad por amor a Jonatán. Qué bella imagen de lo que hace el Padre con aquellos que aceptan su invitación de recibir la misericordia y la gracia que Él ofrece por medio de Jesús. En Primera y Segunda de Samuel se les recuerda a los lectores el costo de escuchar a los hombres en vez de a Dios. El consejo sabio da seguridad. Proverbios 15:22. Como ejemplifican las palabras proféticas de Samuel y Natán dadas a Saúl y David, respectivamente. Pero el consejo insensato basado en la percepción humana siempre lleva a la destrucción. Al escuchar las opiniones necias de sus hombres, Anún convirtió una bendición en maldición y generó muerte y destrucción innecesarias sobre sí mismo y su nación. David intentó encubrir su pecado, el cual la ley castigaba con la pena de muerte. Deuteronomio 22:22. Llamó al marido de Betsabé, Urías, para que regresara de la batalla, y lo alentó a volver a su casa y disfrutar de la intimidad matrimonial, como lo implica la expresión idiomática lava tus pies. Las confabulaciones de David solo empeoraron. La concupiscencia después de concebida da a luz el pecado y la muerte. Santiago 1:15. Estudiemos una mujer en la Biblia. Betsabé, esposa del rey. Su trasfondo: hija de Eliam y esposa de Urías Heteo, ambos hombres valientes de David. Esposa de David y madre de Salomón, ambos reyes. Su historia: David la vio cuando se bañaba en la terraza. David la mandó llevar al palacio, donde mantuvieron relaciones íntimas. Ella informó pronto a David de que estaba encinta. Para cubrir sus actos pecaminosos, David dispuso la muerte de Urías. Dios responsabilizó a David de este pecado. El bebé de David y Betsabé murió una semana después del nacimiento, como había profetizado Natán. Tuvieron otro hijo, Salomón. Lecciones prácticas. Betsabé halló finalmente gracia y redención. Sirvió honorablemente como esposa del rey David y madre del rey Salomón. Al seguir el sabio consejo, jugó un papel clave en asegurar el trono para su hijo y el linaje davídico, que en definitiva era el de Jesús el Mesías. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11 al 40. Mateo, capítulo 1, versículo 6. La última frase del capítulo 11, que une este relato con el mensaje de Dios a través del profeta, usa una expresión similar para resaltar la perspectiva de Dios sobre el pecado de David. El Señor consideraba que los actos de David eran malos, mas esto que David había hecho fue desagradable. Del hebreo yara, le disgustó, apesadumbró, ante los ojos de Jehová. El pecado secreto siempre sale a la luz ante Dios, y a menudo ante los hombres, aun cuando la persona intente encubrir su culpa. Natán apeló a David como juez de la tierra y le describió una situación que supuestamente se había presentado ante el rey. David no sospechó que se había condenado a sí mismo hasta que Natán respondió: «Tú eres aquel hombre», y luego le comunicó el veredicto de Dios por su pecado. En respuesta a la abundante bendición recibida, David había tenido en poco la palabra de Jehová y al Señor mismo al cometer adulterio y asesinato y hacer lo malo ante sus ojos. Femineidad bíblica. Estudiemos la integridad sexual. Sin duda, no puede culparse a Betsabé por el pecado de David. Además, el texto no especifica si ella se resistió a los avances del rey o se sometió voluntariamente. Dada la prerrogativa del rey de obtener todo lo que quisiera y el silencio del pasaje sobre la respuesta de Betsabé, no hay fundamento para suponer ninguna intención cuestionable de parte de ella. Sin embargo, que le haya escondido a su esposo Urías lo ocurrido sugiere que aunque no fuera culpable, sí fue al menos cómplice de intentar engañarlo sobre su embarazo. Aun si hubiera podido engañar a los demás sobre su fidelidad matrimonial, habría sido responsable ante Dios por su infidelidad sexual. Como advierte Números 32:23, «Sabed que vuestro pecado os alcanzará». Dios ofrece perdón y limpieza para todo pecado sexual.
Pero a diferencia de Betsabé, no debes intentar encubrir tu pecado, sino confesarlo y alejarte de él. Es preferible experimentar el dolor de revelar el pasado que sufrir la vergüenza de que tu pecado te ponga en evidencia. David no justificó su conducta, sino que simplemente reconoció su culpa. En respuesta a su genuina confesión, Natán le comunicó que Dios lo perdonaba. Esto constituye un poderoso testimonio de la gracia de Dios y la restauración disponible para todos los que se arrepienten de su pecado. Dios siguió utilizando a David a pesar de su pecado, pero el costo fue inmenso y afectó su papel como rey. Aunque su relación con el Señor se restauró, las consecuencias por sus actos permanecieron. Salomón también recibió el nombre Jedidías, del hebreo amado del Señor. Natán entregó el mensaje sobre el segundo nombre del niño que el Señor le dio a David como una muestra de su amor por él. La frase tuviste en poco, del hebreo basá, tratar con desdén o desprecio, tomar a la ligera la palabra de Jehová, se trata de una expresión general que incluye ofensas más específicas, como actuar de forma desafiante y blasfema. Números 15, 30 al 31. En la mayoría de los casos, el objeto del desdén es alguien o algo que espera o merece el trato opuesto. Por ejemplo, Génesis 25, 34 y 1 de Samuel 2, 30 y capítulo 10, 27. Padre amado, gracias por esta tu palabra, gracias por tu longanimidad, Señor amado, por tu misericordia para nuestras vidas, porque no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad. Padre Santo, porque podemos ver que David, Señor, aunque era un varón con un corazón conforme al tuyo, también cometió errores con los cuales acarrió consecuencias graves para él y su familia. Nos dejas presente que todo pecado conlleva sus consecuencias, que tú eres amplio para perdonar y grande en misericordia, pero las consecuencias que nos ganamos a través de la rebeldía, la desobediencia y la complacencia de nuestros deseos permanecen para darnos una enseñanza, para instruirnos sobre lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Te rogamos, Padre amado, que sea tu Espíritu guiándonos sobre toda verdad, que sea tu palabra confrontándonos, enseñándonos y redarguyendo. Que no nos dejes conformarnos a nuestro pecado, que vayamos cada momento a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro intercesor delante de ti, y quien está también a tu diestra intercediendo por cada una de nosotras. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles a ti. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.